Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en el fascinante mundo del utilitarismo, Exacto. de la mano de uno de sus máximos exponentes, John Stuart Mill. Nada menos. Vamos a tener como base el texto Utilitarismo de la Biblioteca Popular. Y créeme, la vida de Mill es tan apasionante como sus ideas. Totalmente. Lo que hace a Mill tan especial es que no solo defendió el utilitarismo, Ajá. sino que lo diseccionó. Yeah. Abordó las críticas y creó una visión mucho más completa. Para entender sus ideas tenemos que entender a la persona. Por supuesto. Educado por su padre, un psicólogo famoso, con un método tan intenso que a los 7 años ya dominaba griego, latín e historia, e incluso escribió un ensayo sobre la historia romana. Increíble, ¿verdad? ¿Imagináis? Es fascinante cómo esa educación tan centrada en lo intelectual le llevó a una crisis de sensibilidad de joven, Ya, como si su mente tan estimulada buscara un equilibrio con sus emociones. claro. Y aquí entra en escena Mrs. Taylor, una mujer brillante que marcó profundamente su pensamiento y obra. Una historia de amor e intelecto que influyó en el propio utilitarismo. En este texto, Mill define el utilitarismo como la doctrina que busca maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento para el mayor número de personas. ¿Pero qué significa realmente esto? Muchos piensan que el utilitarismo se reduce a buscar el placer simple como si fuéramos animales. Ya. Pero Mill va mucho más allá. Ahonda en conceptos como bienestar y felicidad, diferenciando entre placeres superiores e inferiores. No es solo cantidad, sino calidad. Espera, explícame eso. ¿Qué diferencia hay entre un placer superior y uno inferior? Los placeres inferiores son aquellos que satisfacen necesidades básicas como comer o dormir. Son importantes, claro, pero Mill argumenta que los placeres superiores, como los intelectuales o los morales, nos aportan una satisfacción más profunda y duradera. Entonces, disfrutar de una buena obra de teatro sería un placer superior, mientras que atiborrarse de comida basura sería uno inferior. Es así, exactamente. Y Mill argumenta que las personas que han experimentado ambos tipos de placeres siempre prefieren los superiores. Al fin y al cabo, ¿quién cambiaría la satisfacción de aprender algo nuevo por un atracón de comida? Tiene sentido. Aunque a veces caigamos en la tentación, creo que todos reconocemos que los placeres que nos hacen crecer como personas son más valiosos. Sin duda. Pero ¿es realmente posible alcanzar la felicidad según Mill? Para mí la felicidad no es un estado de éxtasis permanente. Él habla de una vida con un balance positivo entre placeres y penas, donde la tranquilidad y la excitación se combinan para crear una existencia plena. Suena un equilibrio complicado. ¿Qué papel juegan la educación y las relaciones sociales en este equilibrio? Son fundamentales. Para mí, el cultivar nuestro intelecto y conectar con otras personas son claves para una vida plena. Ajá. No se trata solo de buscar placeres individuales, sino de construir una sociedad que facilite el bienestar general. Es decir, no podemos ser felices en una burbuja. Necesitamos un entorno que promueva el bienestar de todos. ¿Y cómo se traduce esto en acciones concretas? Mill habla de combatir la pobreza, la enfermedad e incluso la posibilidad de retrasar la muerte gracias a los avances científicos. Propone crear una sociedad donde las personas tengan las herramientas para desarrollar su potencial y alcanzar la felicidad. Pero eso implica que a veces tendremos que renunciar a nuestros propios intereses en beneficio de los demás. Claro. ¿Qué dice Mill sobre el sacrificio? Mill no está en contra del sacrificio, pero lo condiciona al bien común. No se trata de negarse a sí mismo sin un propósito, sino de actuar en beneficio de los demás cuando la situación lo requiera. Es importante aclararlo porque mucha gente piensa que el utilitarismo nos convierte en mártires. Para nada. Mill busca un equilibrio entre la felicidad individual y la colectiva, donde el sacrificio solo se justifica si contribuye al bienestar general. Vale, entiendo. Buscamos el bien común pero sin renunciar a nuestra propia felicidad. ¿Y cómo encaja la justicia en todo esto? ¿No entra en conflicto con la idea de maximizar la felicidad a veces? Es una pregunta clave que Mill aborda en su obra. Para él, la justicia se basa en la protección de los derechos, tanto legales como morales, y esto conecta directamente con la utilidad. ¿A qué te refieres? Cuando se comete una injusticia, se viola un derecho de alguien, y esto va en contra del bienestar social. Por ejemplo, si alguien roba a otra persona, no solo le causa un daño material, sino que genera miedo e inseguridad en la comunidad. Entiendo. La injusticia no solo perjudica a la víctima, sino que daña el tejido social en general. Exacto. Proteger los derechos individuales no es solo una cuestión moral, sino una necesidad para crear una sociedad estable y próspera. Entonces, para mí la justicia no es un fin en sí mismos, sino un medio para asegurar el bienestar general. ¿Y qué ocurre cuando existen diferentes ideas de justicia? ¿Cómo decide un utilitarista qué es lo justo en cada caso?
Esa es una pregunta fascinante que nos lleva al análisis de Mill sobre la sanción del principio de utilidad, es decir, qué nos motiva a actuar de manera utilitarista. Pero eso lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Me dejas con la intriga. Tendremos que esperar a la segunda parte para desentrañar este misterio. No os la perdáis. Retomando la pregunta que dejaste en el aire al final de la primera parte, la cuestión de cómo un utilitarista decide qué es justo cuando hay diferentes ideas en juego. Sí, me quedé con la intriga. ¿Cómo conciliamos esas diferencias desde una perspectiva utilitarista? Para mí, la clave está en analizar las consecuencias de cada acción, Ajá. siempre buscando maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento para el mayor número de personas. Claro, esa es la base del utilitarismo, pero en la vida real las cosas no son tan simples. ¿Qué ocurre cuando hay que elegir entre dos opciones que benefician a diferentes grupos o incluso cuando una decisión justa a corto plazo puede generar sufrimiento a largo plazo? En esos casos, Mill nos invita a usar la razón y la empatía, Ya. a sopesar cuidadosamente las consecuencias a corto y largo plazo y a considerar el impacto en todos los individuos involucrados. Suena un ejercicio mental complejo, ¿no? No siempre tendremos tiempo para analizar todas las variables antes de tomar una decisión. Es cierto, la vida real no es un problema matemático con una solución única, pero Mill no nos ofrece fórmulas mágicas, sino una guía para la acción moral. Un proceso de aprendizaje continuo donde cultivamos la capacidad de analizar las situaciones y tomar decisiones que benefician al mayor número de personas. Entonces no trata de seguir reglas rígidas, sino de aplicar el principio de utilidad con inteligencia y sensibilidad. Exactamente. Y eso implica también cuestionar nuestras propias intuiciones morales. A veces lo que nos parece justo a primera vista puede ser perjudicial si lo analizamos desde la perspectiva del bienestar general. Pone ejemplo a ver si lo entiendo mejor. Piensa en el castigo. Instintivamente podemos sentir la necesidad de castigar a quien nos ha hecho daño, pero desde una perspectiva utilitarista, el castigo solo se justifica si sirve para prevenir futuros daños o para rehabilitar al culpable. O sea, que no se trata de venganza, sino de buscar el bien común, incluso cuando esto implique dejar de lado nuestros impulsos emocionales. Precisamente. Y aquí volvemos a la importancia de la educación moral, de cultivar la razón, la empatía y el control de los impulsos. Claro, porque si nos dejamos llevar por la ira o el rencor, podemos tomar decisiones que generen más sufrimiento a largo plazo. Exacto. Y también es fundamental crear instituciones justas que promuevan la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia y el egoísmo. Solo en una sociedad que valore el bienestar de todos, el principio de utilidad puede florecer plenamente. Hablando de sociedad, una duda que me surge es si realmente es posible una sociedad utilitarista. Podemos superar nuestros instintos egoístas y construir un mundo donde el bien común sea la prioridad. Es una pregunta compleja sin una respuesta fácil. Mill era optimista. Creía en el progreso de la humanidad, en nuestra capacidad para aprender de la experiencia y mejorar nuestras instituciones. Pero también era realista. Sabía que el camino hacia una sociedad utilitarista sería largo y difícil, lleno de obstáculos y retrocesos. Y es aquí donde quizá radica la mayor contribución de Mill. No nos ofrece un plan detallado para construir la sociedad perfecta, sino que nos invita a un viaje de reflexión y acción, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a buscar soluciones creativas y a trabajar juntos para crear un mundo mejor. Me gusta esa idea, el utilitarismo como una brújula que nos orienta, no como un mapa que nos dice exactamente qué camino tomar. Exacto. El utilitarismo no es una doctrina dogmática, sino una guía para la acción moral, una herramienta que nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida social. Y una herramienta que sigue siendo relevante en el siglo XXI, ¿no crees? Ujú. En un mundo con tantos desafíos como la desigualdad, el cambio climático y la polarización política, el principio de utilidad nos recuerda la importancia de buscar el bien común y pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Totalmente. Nos invita a actuar con responsabilidad hacia las generaciones futuras, a buscar soluciones que beneficien a todos, no solo a unos pocos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué nos motiva a actuar de manera utilitarista? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el bienestar de los demás si eso implica sacrificar nuestros propios intereses? Ahí es donde entra el concepto de la sanción del principio de utilidad. Mill identificaba dos tipos de sanciones: las externas y las internas. Las externas son las recompensas o castigos que provienen del exterior, como la aprobación social o la condena legal. Es decir, los incentivos y desincentivos que la sociedad utiliza para promover el comportamiento deseable. Correcto. Pero Mill reconocía que estas sanciones no son suficientes. Si solo actuamos por miedo al castigo o por deseo de recompensa, nuestra moralidad sería superficial y egoísta. Entonces, ¿dónde está la verdadera motivación para actuar de forma utilitarista? Para Mill, la clave está en las sanciones internas, y aquí es donde entra en juego la conciencia. Ese sentimiento interno que nos impulsa a actuar correctamente incluso cuando nadie nos está viendo.
La conciencia como la voz de la razón y la empatía. Esa que nos dice que el bienestar de los demás está ligado al nuestro propio. Exactamente. Para Mill, la conciencia es la sanción suprema del principio de utilidad. Es lo que nos hace comprender que dañar a otros es en última instancia dañarnos a nosotros mismos. Pero, ¿de dónde proviene esa conciencia? ¿Es algo innato o se desarrolla a través de la experiencia? Mill se inclinaba por la idea de que la conciencia es un producto de la educación y la experiencia social. Se desarrolla a través de la interacción con los demás y la internalización de las normas morales. Es decir, nacemos con la capacidad para la empatía y la razón, pero es la sociedad la que nos enseña a utilizarlas para el bien común. Precisamente. Y aquí es donde juega un papel fundamental el sentimiento social. Ese deseo innato de conectar con nuestros semejantes, de formar parte de una comunidad. ¿Y cómo se relaciona ese sentimiento social con el utilitarismo? Para Mill, el sentimiento social es la base natural de la moral utilitarista. Nos impulsa a buscar la armonía con los demás, a preocuparnos por su bienestar y a actuar en consecuencia. O sea que no se trata solo de un cálculo frío de costes y beneficios, sino de un impulso genuino por contribuir al bienestar colectivo. Exacto. Y ese impulso se fortalece a medida que la sociedad progresa, a medida que nos damos cuenta de que nuestro bienestar individual depende del bienestar colectivo. Cuanto más interconectados estemos, más evidente se hace que dañar a los demás es dañarnos a nosotros mismos. Y eso refuerza nuestra motivación para actuar de manera utilitarista, para construir una sociedad donde todos podamos prosperar. Pero ¿cómo cultivamos ese sentimiento social en un mundo tan individualista y competitivo como el nuestro? ¿Es realmente posible? Esa es una pregunta clave y creo que la respuesta de Mill estaría en la educación, en la creación de instituciones justas y la promoción de la cooperación. Es decir, en crear un entorno que fomente la empatía, la solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Exacto. Y aunque el camino sea largo y complejo, cada paso que demos en esa dirección contribuirá a hacer de ese mundo una realidad. Me parece una visión optimista, pero a la vez desafiante. ¿Qué otros elementos de la filosofía de Mill podrían ayudarnos a afrontar los desafíos del siglo XXI? Quizás uno de los más relevantes sea su análisis de la justicia y en particular el papel de la imparcialidad. Pero eso lo dejamos para la tercera parte de nuestra inmersión. Otra vez me dejas con la intriga. No queda más remedio que esperar a la última parte para descubrirlo. Hasta pronto. Aquí estamos. De vuelta a nuestra inmersión en el utilitarismo de John Stuart Mill. Dispuestos a seguir explorando. Y en esta última parte nos adentramos en un concepto clave: la imparcialidad. Mencionabas que para Mill era fundamental en el ámbito de la justicia. ¿Cómo se relaciona esto con la búsqueda del bienestar general? La imparcialidad para Mill no es solo un ideal abstracto, sino una herramienta esencial para tomar decisiones justas. Nos ayuda a evitar que nuestros propios intereses o preferencias nublen nuestro juicio moral. Es decir, debemos intentar ser objetivos, evaluar las situaciones desde un punto de vista neutral, sin favorecer a unos en detrimento de otros. Algo que no siempre resulta fácil. Desde luego. Pero la imparcialidad no implica ser indiferente a las necesidades de los demás, al contrario. Nos permite ser más justos y compasivos, ya que nos impulsa a considerar el bienestar de todos por igual. Es como si nos pusiéramos en la piel del otro, intentando comprender su situación y sus necesidades, sin dejar que nuestros propios prejuicios o apegos influyan en nuestra decisión. Exactamente. Y esto cobra especial importancia al tomar decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, como al diseñar políticas públicas, distribuir recursos o impartir justicia. En esos casos, la imparcialidad nos ayuda a garantizar que las decisiones se basen en el bien común, no en los intereses de un grupo en particular. Y esto nos conecta con otro tema central del utilitarismo, la igualdad. Como mencionábamos antes, Mill no defendía la igualdad absoluta, pero sí la igualdad de oportunidades. Esa idea de que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollar nuestro potencial y alcanzar el bienestar independientemente de nuestro origen, género o cualquier otra característica arbitraria. Precisamente. Eliminar las barreras que impiden a ciertas personas acceder a la educación, al empleo, a la participación política, es fundamental para una sociedad justa. Crear una sociedad donde el mérito y el esfuerzo sean los únicos criterios para el éxito, no la suerte de haber nacido en una familia privilegiada o en un grupo social favorecido. Un ideal que resuena con fuerza en nuestros días. Sin duda. Y aquí es donde el utilitarismo se convierte en un motor de cambio social. Al enfocarse en el bienestar general, nos obliga a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y a buscar soluciones que beneficien a todos. Una visión que puede resultar incómoda para algunos, ya que implica renunciar a ciertos privilegios y cuestionar statu quo. Cierto, pero es una visión necesaria si queremos construir una sociedad más justa y próspera. Al final, la igualdad no es solo un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente para el desarrollo social.
Una sociedad donde todos tienen la oportunidad de desarrollar su potencial es una sociedad más productiva, más creativa y más resiliente. La igualdad como motor de progreso, una idea fascinante. Y para ir cerrando nuestra inmersión, ¿qué mensaje clave nos deja John Stuart Mill y su utilitarismo? A pesar de su complejidad, el utilitarismo nos deja un mensaje simple pero poderoso: el bienestar de todos importa. Es una llamada a la acción, Sí, una invitación a pensar en las consecuencias de nuestras decisiones, a cultivar la empatía y a trabajar juntos para crear un mundo donde la felicidad y la justicia sean una realidad para todos. Un camino que implica esfuerzo y reflexión, Claro. pero que nos puede guiar hacia una sociedad mejor. Y aunque no tengamos todas las respuestas, Ya. el simple hecho de plantearnos estas preguntas, de reflexionar sobre cómo podemos contribuir al bienestar general, ya es un paso en la dirección correcta. Un camino que sin duda vale la pena recorrer. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inmersión en el utilitarismo de John Stuart Mill. Esperamos que os haya resultado tan estimulante como nosotros.